Entonces, es lo importante aquí igual. Recuerden que como estábamos viendo la leucemia linfocítica, vimos que era bimodal, o sea, que se presentaba esta más al principio de la vida, esta más al final. Sin embargo, esto, aunque ahí dice la media, cualquier gente que tenga de 20 a 70 años, por ahí puede tener esto. Bien, si le dice un niño, una gente de 80 años, piensen en las linfocíticas. Eso simplemente con la edad, no es que si van a coger eso nada más. Hay cosas más importantes a lo que prestar atención. Como por ejemplo, ¿recuerdan los Hour Rock que lo vimos? Que era una inclusión intracitoplasmática que parecían palitos y que activaba la cascada, la plaqueta. Sí. Que causaban DIC, ¿verdad? Y DIC, ¿recuerdan cómo se presentaban los estudios del perfil de coagulación? ¿Qué tenía elevado, qué tenía disminuido? Los tiempos disminuidos de trombina. No, disminuido no. Aguántate ahí. Elevado porque está sangrando. Ok, pues no me recuerdo entonces. Acuérdate que eso es lo que hace Power Rock, que activa la cascada de coagulación. Si tú activas la cascada de coagulación, tú gastas los factores de coagulación, por eso que están disminuidos. Aunque el nombre dice coagulación intravascular diseminada, es porque hay coagulación que se están gastando. No es que hay mucho de más. Ya siempre me confundo por eso. Tienen esos dos bajitos. El dímero debe estar alto, porque recuérdate que al final ese producto de degradación hay que hacerse. Sí, y las plaquetas van a estar disminuidas. O sea, 3 cosas disminuidas y una sola cosa elevada. De hecho, esa es la única patología que tiene alteración en todo. Entonces, recuerdan que le dije que las agudas pueden hacer crisis blásticas, que las agudas, como vieron, la linfocítica y la mielógena está asociada a síndrome de Down. La translocación aquí y que responde al tratamiento con vitamina A, porque la vitamina A es una vitamina que sirve como diferenciadora celular. Entonces, ¿entienden eso? Es importante porque en la otra clase pregunté esto mismo también, pero lo voy a preguntar de nuevo. ¿Recuerdan cuáles patologías el tratamiento de una vitamina? Que no sea deficiencia de vitamina, claro, ¿verdad? No entendí, ¿qué? Sí, él la preguntó eso. ¿Cuáles patologías el tratamiento es vitamina? Que no sea de que deficiencia de esa vitamina. Y cada deficiencia de vitamina E, el tratamiento de vitamina E no. Porque, por ejemplo, aquí estamos tratando una leucemia con vitamina A. Bueno, derivados de vitamina A, ¿verdad? Sí, ¿Recuerdan la otra? Era una vitamina hidrosoluble. Se usaba para aumentar el LDL. Oh, ya, La E. La B no, hay muchas no. C, no me haga eso. Niacina. La B3. En la cosa de colesterol, sí, familiar, ya me recordé. ¿Y cómo se llama la enfermedad por la deficiencia de niacina? Eso se llama pelagra. Pelagra. ¿Y por qué se caracteriza esa enfermedad? Eso se caracteriza por dermatosis, que es como en forma de un collar, que tiene un nombre raro ahí. Ñaña en la piel, continúa. También diarrea, creo que son 3 Diarrea y demencia. Son las redes. Demencia. Diarrea, demencia y... Y alguna gente se muere y tiene 4D. Y dead. 4D, 5K. La K te la debo, pero la de las... No, lo estoy jodiendo. Eh, Entonces, eso, bien. ¿Qué le van a preguntar esto? ¿Por qué yo le digo esto? Porque fíjense que todas las leucemias, nosotros, ¿verdad? Ya con el extendido periférico podemos diferenciar qué es lo que es, con qué célula es. Recuerden que aquí íbamos a ver célula blástica y íbamos a ver los abuelos. ¿Quieren verlo de nuevo? ¿O se acuerdan cómo es? Ponlo otra vez, pues yo no me acuerdo bien. Déjame. Epa. Formación de agua. Sí, estaba haciendo esos cálculos ahí. A ver qué era lo que estaba buscando aquí.
Vamos con esta gente. No estaba aquí abierto. Creo que lo vi por aquí abajo. Ahí lo tenía. Ahí sí. Ahorita te voy a enviar una foto por WhatsApp, por el grupo, Ajá. porque no tengo la menor idea de qué es eso. Me salió una pregunta. Está bien, ándale. Espérate que estoy perdido. ¿Dónde es? Aquí. Esta debe ser, ¿verdad? Debe ser esta. Que no sale ahí. Ya iban viendo, pero son esos palitos. ¿Te fijas? Sí, ya sí. Ok. Fíjense que una célula blástica, porque el núcleo ocupa gran parte de lo que sería el citoplasma, ¿verdad? A eso se refiere. Mira, esa tiene una, pero también se puede ver con muchos así. Pero casi siempre le van a poner una imagen ahí en el centro que se ve una célula blástica. Fíjense que le van a poner otro eritrocito alrededor, para que usted más o menos compare. Y vea que está más grande. Y vea que tiene esa vaina. Y es una célula blástica. Ya hemos visto unas cuantas para que se ubiquen. Entonces, aparte de eso, ¿verdad? ¿Qué cosas tienen que entender? Que esto de mieloperácea positivo. Se lo van a preguntar. Que esta es la translocación. Que es el tratamiento que puede causar esta complicación. Bien, porque muchas veces el paciente le va a llegar así. En esto. Ya vimos cómo le puede llegar, ¿verdad? Con qué alteraciones, qué tipo de sangrado daría eso. Sangrado superficial y profundo, ¿verdad? Porque me está gastando la placa y también los factores de coagulación. Y tiene que ser en el escenario de que la gente le esté pasando algo. ¿Entienden? Y ahí sí da como consecuencia de otras enfermedades, no una etiología de que idiopática. Aunque quizás tú no encuentres en el momento, pero casi siempre está asociado a algo. Entonces, ese escenario nos permite identificar ese caso. Entonces, las crónicas. Aquí, ¿qué tenemos? Esta es la más famosita, cromosoma Filadelfia. Esta es posiblemente de todas las que quizás más le pregunten. Bien. Y el mismo principio. Si es crónica, puede hacer crisis blástica. Eso es un principio de todas las que son crónicas, como vimos. La incidencia media ahí, cualquiera que esté en no los extremos de la vida. Aunque dice 85, pero yo nunca vi eso ahí. Estos números son casi siempre de 20 a 60 años, por ahí. No son tanto exactamente como dice ahí. Esto se llama el cromosoma Filadelfia, es muy importante porque lo descubrí en Filadelfia. Se lo van a preguntar mucho por eso. Acuérdense para qué sirven esta vaina. Hay un cuadrito allá adelante, como les dije, ahí ustedes lo repasan cuando se les olvide. ¿Cómo fue? Que sí. Esto, bien. Entonces, aquí vamos. Recuerden que los procesos neoplásicos, la mayoría de veces son una expansión monoclonal, o sea, que es una célula que se divide infinitamente sin morirse. Básicamente, le estoy explicando eso para que ustedes entiendan que a veces si esa célula que tiene una expansión monoclonal o una de las pocas células que la tuvo, la que ocurrió la mutación ahí, no es funcional, no va a importar, ella va a seguir viviendo sin ser funcional, porque recuerden que casi siempre las cosas que están alteradas, que hay mutaciones, son vainas que regulan el ciclo celular o que inhiben la apoptosis. Entonces, por eso esas células, aunque no sean funcionales, pueden seguir viviendo. ¿Por qué es importante esto? Porque estas células, estos marcadores de células de leucemia van a tener, mira, recuerdan que la fosfatasa alcalina era un indicador de inflamación en algunos lugares, por ejemplo en el hueso y en las vías hepáticas. ¿Recuerdan eso? No entendí qué. No entendí recuerdan tampoco. que la fosfatasa alcalina
era un indicador de inflamación en algunos lugares del organismo, como el hueso y las vías hepáticas, que era Sí, lo que sí, nos ayudaba a claro. nosotros a saber si había daño intrahepático, extrahepático, y que hacíamos el diferencial con la gamma glutaril transpeptidasa, para ver si esa fosfatasa alcalina era de origen óseo, si la gamma glutaril transpeptidasa estaba normal, y estaba elevada, gamma glutaril transpeptidasa conjuntamente con la fosfatasa alcalina, entonces era vaina hepática, Sí, sí, ¿verdad? sí. Bueno, estos leucocitos no funcionan tan bacanos y tienen eso bajito. Entonces, esa es otra vaina que le van a preguntar. ¿Se fijaron como la otra era vaina mieloperoxidasa y esto entonces fosfatasa alcalina? Son nombres como medio raros, ¿verdad? Pero ustedes saben lo que son cada una de esas vainas. Bien. Ujú. Eso es importante porque hay una vaina que se llama leukemoid reaction, que es una gente que le suben los glóbulos blancos a 50,000. Bien. Por cualquier razón, porque tiene una infección, por ejemplo. Pero eso no es una leucemia. Y para hacer diferencial utilizamos eso, los niveles de fosfatasa alcalina. Aquí van a estar bajitos y en la gente que tiene una lesión leucomoide van a estar normal. Eso es algo importante porque le van a presentar a un paciente de 60 años, frían con los blancos en 40. Y ustedes que van a decir leucemia, es una leucemia. No, mira la fosfatasa alcalina para que haga el diferencial entre leucemia y reacción leucomoide. Ok, ¿Entienden? claro, gracias. Eso es importante. Pero en la reacción leucomoide no es una expansión monoclonal, son vaina bacana, normal, y por eso su marcador, ¿verdad? O sea, la fosfatasa alcalina va a estar normal. Simplemente lo analizan eso ahí y le van a llegar. Entonces, casi siempre eso va a ocurrir en la lección leucomoide en un evento. Va a ser una infección, una medicación, una hemorragia. Va a tener que estar pasándole algo al paciente. No como la leucemia que pueda estar en tu casa sentado, ¿entienden? Y esto se lo van a preguntar ese tratamiento, porque es un inhibidor de esa tirosinquinasa que es la que hace esta vaina. Entonces, por eso, ¿ven? Cuando ustedes estén leyendo los antineoplásicos, ahí los anticuerpos monoclonales, se van a dar cuenta que se refieren a todas estas cosas. Los TINIP son inhibidores de la tirosinquinasa. Ustedes van a aprender a identificar eso, según vayan avanzando con fármacos. Bueno, de aquí le van a preguntar cuál es la translocación, cómo se llama. Bien, que se hace crisis blástica, pero se acuerdan que todas las crónicas hacen crisis blástica porque las agudas no pueden hacer crisis blástica porque son blastos. ¿Entienden? Esto Ajá. bajito. ¿Entendieron eso, verdad? Ujú. Sí. Está pasando algo, fosfatasa alcalina normal, le está pasando algo, eso te hace Ujú. diferencial para leukemoid reaction. Si no le está pasando nada y la fosfatasa alcalina está bajita y los blancos están en 30, 40, 50, qué sé yo, hay que ver una leucemia. Bien, hay que Bien. hacerle un cariotipo, hay que hacerle una vaina. Porque aquí no solamente vamos a tener una célula específica, aquí vamos a tenerlas todas, porque como son crónicas, podemos ver, fíjense que ahí estamos viendo células blásticas de todas las líneas. Digo, blástica no, madura, pero se ven una cuanta como media blástica también. Pero fíjense, hay muchas. Normalmente cuando uno ve eso, uno ve una o dos, no di que tantas, sí. Pero no hay de que una célula característica como las otras. ¿Recuerdan todas las otras? ¿Cuáles eran las células que vimos? Sí, más o menos. Una que parecía una uva plata. Esa era la crónica. Exacto. Las ahí, esa es leuquimia, esa es bacana porque el nombre te dice lo que tú estás viendo, ¿verdad? Exacto. La que parece una Esta es neurona. la aguda que tiene los Auer Rot, entonces solamente tenemos tres. La primera, lo que te van a preguntar de la primera no es necesariamente la forma de las células, van a ser células normales en cuanto a las otras, ¿verdad? Pero van a Pero tener estos muchas. marcadores positivos, porque son linfocitos, son blastos, y estos son marcadores de blastos. Antes de diferenciarse, y blastos de célula B. Bien, ya se entiende, ¿verdad? Por eso lo de aguda es importante entender que son blastos. Así todas esas cosas no tienen que sabérselas, simplemente tienen como sentido y ya no hay que recordarlas. Bien, translocación, eso. Entonces vamos con los síndromes proliferativos. Bien.
Aquí vamos a tener una donde son los eritrocitos que están elevados, donde son las plaquetas, donde hay fibrosis. Bien, ya fibrosis hemos visto algunos ejemplos, como por ejemplo el mieloma múltiple o las crisis aplásicas, pero bueno. Entonces aquí que tenemos la primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no depende de las concentraciones bajas de oxígeno, porque ustedes saben que la regulación del eritrocito tiene que ver con la producción de eritropoyetina. Y el principal estímulo para la producción de eritropoyetina es la concentración baja de oxígeno en los capilares perifurales en el riñón, ¿verdad? Luego de ahí, ella se produce eritropoyetina y estimula las células de la línea esa hematopoyética mieloide. Bien. ¿Por qué le digo eso? Línea mieloide. Fíjense que no le dije nada malo de eritrocitos. Bien, porque muchas veces cuando uno le dicen policitemia, uno dice, policitemia, eso es los glóbulos rojos. Sí, no. Bien. Puede presentar también aumento de todas las otras células. Eso es importante que lo tengan presente. O sea, que se puede presentar como un síndrome mieloproliferativo y no solamente con la parte que tiene que ver con los eritrocitos, sino con otras células. Esto es un diferencial importante porque en las leucemias, los linfomas y todo eso, los eritrocitos, en el mejor de los casos, están normales. En la mayoría de la gente tiene anemia, aparte de tener la leucemia. Bien. Así que cuando un hemograma, si ustedes ven, qué sé yo, los eritrocitos elevados y todas las otras células, piensen en una policitemia vera. Entonces, eso. ¿Cuál es la mutación? Esa que está ahí, la que le van a preguntar. JAK2. Un escenario característico que le pica después de bañarse con una ducha, principalmente caliente. ¿Qué otra patología nosotros hemos visto que la gente refiere que le pica después de bañarse? Ay, La piquiña, las ñáñaras. ¿Ustedes recuerdan una enfermedad hepática? Y que primary biliary cirrhosis, primary esclerosis cholangitis. Sí. Bueno, apúntalo en una esquina y van y se lo revisan. Ay, padre. Bien. Porque solamente hay dos enfermedades en los 60 enteros que a la gente le pica después de bañarse. Entonces, si eso les... ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Primary biliary, primary esclerosis cholangitis y primary biliary esclerosis. O sea, las dos que son ahí en el hígado, que una afecta las vías intra y extrahepáticas y la otra solamente afecta la intrahepática. Están asociadas con enfermedades inflamatorias intestinales, principalmente colitis ulcerativa, y que tienen unos marcadores ahí, vaina de que lo anti, qué sé yo, mitocondria, la antivario, unas vainas ahí, revisen, pero no sé si. Pero tú vas a ver que en la clínica le pasa eso. Está asociada con otras enfermedades autoinmunes, te vas a dar cuenta ahí. Entonces, por eso, ahí. Entonces, eso es importante, porque solamente dos vainas, o esta o aquella. O la gente tiene un hemograma normal, o tiene un hemograma con policitemia. Entonces, ¿cuál de las dos que tiene? Es fácil hacer diferencial con un hemograma. Primero, que si te están poniendo hemograma es porque es de hemato. Casi nunca en la pregunta de otro sistema te ponen ningún hemograma. Entonces, puede tener eritromegalia, o sea, eritromegalia no, eritroalgia, ¿verdad? Se le pone eso así. Esto es muy característico. Dolor quemante con descoloración. ¿Qué otra patología nosotros vimos que causa eso? ¿Se acuerdan de la vasculitis? Pero no, sí. Así no, pero el fenómeno de Raynaud, ¿se acuerdan cómo es? Sí. Sí. Entonces el fenómeno de Raynaud es eso mismo que están describiendo ahí. Descoloración rojo-azul, no es eso. Sí. Y es un dolor hipóxico, por eso puede ser severo. Recuerdan que los dolores severos son hipóxicos. Sí. Ya, le duele de una vez. Entonces, en una vasculitis que hace fenómeno de Raynaud. ¿Recuerdan la vasculitis de Berger que estaba asociado a la gente que fuma? No, muy bien. No. No. Fíjole una esquinita ahí. Cristóbal. ¿Cómo? No, yo tengo una hoja de lo que tengo que volver a repasar, que yo prefiero casi estudiar el libro entero. No, pero ya tú sabes ahora lo que va a estudiar y ahí seguro que hay mucho menos que el libro entero. Bien, pero la mejor forma es haciendo preguntas, ¿eh?
Miren Me aquí. han salido preguntas de que Lysosomal Storage Disease. Dios mío, qué palo me han dado. Ah, pero que eso está ahí, tiene que aprendértelo. Yo me Coge la sé pla- 3, coge- pero las otras 3 no me las sé. Tienes que aprender, tú las escribes toditas y comienza a identificar lo que tienen en común. Bien, y no le haces caso a eso, comienza a identificar lo que tienen diferente. Yo recuerdo que hay una forma, tendiendo algunas que dan lesiones en el ojo, otras que dan Sí, lesiones en la piel, otras que no sé pero qué es la más. forma en la que lo describen, tú sabes que me confunde un poco. Ah, no, pero eso es normal porque es un tema súper específico. Tienes que sacar la mala 20 veces hasta que comienza a poner la buena. Hasta que tú digas, ah, mira, cuando ellos dicen que tiene patosplenomegalia y vaina en el ojo, y que se encuentra tal vaina acumulada, es tal patología. Pero tiene que verlo un par de veces. Ya tú sabes cuando me salga una pregunta de esta de... Pero no tenemos que esperar mucho. Yo le tengo unas aquí bien ricas. Mira aquí. Ay, a ver. Esta es policitemia secundaria. Esta es importante porque ¿ustedes recuerdan un pana que se llama Lance Armstrong, que ganó toda la vaina de Sí, ciclismo del mundo? Claro. Ese pana se metía esta vaina. Se metía eritropoyetina artificial y por eso tenía policitemia secundaria. Eso es dopaje. Creo que le quitaron un viaje premio por eso. Bien. por eritropoyetina, loco. Claro que el tipo estaba saturando a 120. Ah, pero que la gente que usen su truco. Ah, no, pero eso no es así. Porque imagina, dime tú a Luguelín Sánchez, dime, ¿dónde el diablo va a conseguir eritropoyetina? Solo venden en la botica. ¿Qué se la pondría de la botica? Pero en No fin, me la pongo, miren no me la aquí. pongo. Tratamiento, feblotomía, hidroxiuria, esta vaina que está aquí se lo van a preguntar. Inhibidor del JAK2. Bien. Importante, se lo van a preguntar. Bien. Trombocitemia esencial. Megacardiocito y plaqueta. Bien, pero son muchas, pero no sirven. Por eso pueden tener sangrado y pueden tener trombosis. O sea, que pueden tener los dos extremos. Van a ver las plaquetas elevadas y todo lo otro. Esto puede ocurrir también. Lo mismo del dolor ese, de la coloración, ese, el fenómeno de Raynaud así. Pero lo van a ver más por eso. Si usted ve la plaqueta nada más elevada, pues trombocitemia esencial. Corresponde a la misma mutación del JAK2. A veces esa mutación solamente afecta a la parte de las plaquetas. Bien, pero es la misma. Si se la preguntan, esa es. Si hay otra en eso. ¿Qué otra cosa? Fibrosis. Esto. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero aquí está. Planomegalia, TR2, Red Blood Cell. ¿Ustedes recuerdan cómo eran eso? Que parecían como una lagrimita así. Que Sí, era cuando había fibrosis. sí. Bien, listo. Aquí tienen un hemograma. Aprender cómo identificarlo. Bien, primaria. Fíjense que tanto la policitemia vera, la mutación del JAK2 tiene todo elevado. Fíjense. ¿De qué, ¿Cómo fue? Yacto. JAK2 tiene todo Ok. elevado. Ahora hay Sí. una patología que se llama eritrocitosis, que solamente son los eritrocitos, no es nada, ninguna Ujú. otra. Esa también es JAK2. Bien. Si es policitemia vera, son todas. Es un síndrome mieloproliferativo todo. Piensa que ahí está la mutación, ¿verdad? Aquí te está diciendo que sí, que la mielofibrosis puede ser esa. La única que no tiene mutación del JAK2 es esto porque tiene otra mutación. En este caso, una translocación, la del cromosoma Filadelfia. Por eso te lo dice ahí. Una mutación, una translocación. Bien, entonces, hay otros tipos de policitemia. Pero van a preguntar también. Bien, porque va a venir una gente con los eritrocitos elevados. Porque los valores de referencia, tú dices, mierda, están elevados. ¿Qué es lo que tiene? Le van a salir todas estas cosas, ¿verdad? La relativa, la policitemia vera, que ya la vimos. ¿Cuál es la relativa? Cuando hay una disminución del plasma sanguíneo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la gente se deshidrata y cuando hay quemadura. La quemadura es un tipo de deshidratación también. ¿Cómo una gente se puede deshidratar? Con diarrea, con vómito, en el desierto, un heat stroke,
unas convulsiones, hay muchas formas. Bien, tú le haces un hemograma y sale normal ahí. Es una gente que tenga la verdad que no está deshidratada, pero una gente que tenga el volumen plasmático disminuido, entonces la parte forma de la sangre, que ustedes saben que los elementos forma más abundantes son los eritrocitos. Entonces, listo. Ahí va a salir entonces elevado. Bien. La apropiada absoluta. ¿Qué es esto? Esto es para compensar patología. Bien, aquí vamos a tener que esto está aumentado porque los valores de eritropoyetina están elevados, porque la saturación de oxígeno está disminuida. ¿Dónde va a pasar eso? Las enfermedades pulmonares, es lógico. Las enfermedades cardíacas, recuerden que si hay punchón, ¿verdad? Tú no vas a poder saturar, va a alguna parte que se va y no va a llegar a los pulmones. Y aquí porque hay poca concentración de oxígeno. Bien. Esta es la inapropiada absoluta. Esta es la que se están poniendo eritropoyetina. Ya sea porque se la están poniendo, o ya sean porque hay una producción exógena, o sea, aparte de los riñones. ¿Recuerdan en qué cáncer era que se veían? Ahí están No. escritos. Ahí están escritos el cáncer renal porque hay que producen y el cáncer hepático. Y habían síndromes que tenían eso, que producían eritropoyetina. ¿Recuerdan Von y Polindó? Sí, eso sí. Sí, Bien. pero Y ese también tiene cáncer renal, por Von y eso, Von y Polindó, sí, o por eso que lo produce. exacto. Pero hay síndromes que uno de los cánceres que tienen es el renal. Ujú. O sea, que pueden presentar policitemia. Y la policitemia vera, que ya esa la vemos, no tiene que ver con nivel de eritropoyetina, nada, tiene que ver con esto, ¿verdad? Miren el cuadrito que les dije, las prolongaciones cromosómicas. Apréndanselo, se lo van a preguntar. Así, exactamente eso, se lo aprenden. Ustedes le buscan la forma. Hay otros, por ejemplo esta, la histiocytosis del ángel. Aquí vamos a ver células del ángel, que son básicamente unos macrófagos ahí en la piel. Y van a tener esto. Si ustedes ven que Bilberg granules, o que parecen como raquetas, o que expresan ese 100, ese marcador, ahí tienen. También le pueden poner ese CD1, ¿verdad? Pero eso, todo eso es característico de esa célula. Esos datos tienen que tener la pregunta por preguntarse. Bien. ¿Con qué? ¿Cuál es la sintomatología? Presenta un niño con lesiones líticas ahí. Esto es importante porque ¿cuántas patologías nosotros hemos visto con lesiones líticas hasta ahora en los huesos? Un mieloma múltiple. ¿En cuál más? mm, No te acuerdas de más, ¿verdad? yo creo que no. Y el paciente de mieloma múltiple es una gente vieja, un viejo con 60 años con dolor de espalda que no se le quita la noche. Este es un niño que aparte de eso, desde el punto de vista radiológico, va a tener rash y otitis. Bien, principalmente en esa parte, ahí atrás, la aproximatoria. Entonces, ustedes ven eso. Esto ya lo hemos hablado nosotros, el síndrome de hélice de tumor, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, bueno, lo hablamos cuando estábamos viendo los cálculos renales de ácido úrico, ¿recuerdan? Sí, 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 claro. Bueno, entonces simplemente ahí lo que pasa es las cosas que pueden pasar. Ustedes saben que la célula adentro tiene un viaje baño, ¿verdad? Una de las cosas que tiene importante es el potasio, porque si tú desgranas la célula, todo el potasio intracelular sale. Y ustedes saben que el potasio tiene una concentración elevada a nivel intracelular, entonces va a producir hipercalcemia, produciendo debilidad muscular y arritmias. Pero las arritmias ustedes saben que eso está relacionado con la fase 3, la 2 y la 4, el potencial de acción. El calcio disminuye, esto aumenta, pero la que nomás nos interesan ahí es esta. La ácido úrico aumenta y que lo vamos a ver en kidney
Entonces, otra que es no es tan ayer esta patología, pero ahí está. Una activación de macrófago y células T. Esplenomegalia masiva y los niveles de ferritina elevados, una respuesta inflamatoria de esto. Que ahí siempre se presenta de una infección viral o de un tumor. Y ahí que van a ver macrófagos que se metieron a la médula a comerse eso de allá a la médula, de grano a la médula. Imagínense eso. Esta es la única patología que tiene eso. Que el mismo sistema inmune va allá y los macrófagos van allá y hacen fagocitan toda esa vaina. Entonces, de un hallazgo, ¿verdad? Porque hemos visto que los monocitos, cuando salen de los vasos sanguíneos, porque apenas ya llegan a los tejidos, se convierten en macrófago, cool. Pero nunca habíamos visto de que macrófago en la médula. Lo habíamos visto desde el punto de vista primitivo, ¿verdad? La parte de los monocitos por la línea mieloide. Pero de que así, haciendo fagocitosis, ahí no habíamos visto eso, ¿verdad que no? ¿O sí? Saludos. Sí, Bueno, lo habíamos visto eso. sí. Entonces, Sí. ¿cuándo? ¿En qué otra patología? Tú no dices de los macrófagos fagocitosis marrow elements. Ajá, ¿en qué patología habíamos visto eso? Eso no es lo mismo que tuberculosis. Y no, ¿y cómo los macrófagos entran a la médula en tuberculosis? Oh, es que eso es médula, marrow. Perdón, una mala traducción mía. Perdón, olvídalo. Ah, ok. Pero nunca habíamos visto eso, entonces eso es bacano porque el nombre de la patología te dice exactamente lo que es. Lo mismo que vamos a estar viendo. Hemofagocitosis. Se están fagocitando los elementos de la sangre en la médula. ¿Ven? Y ya el fármaco. Entonces apréndanse todos los fármacos, como siempre yo digo. Miren ahí, estos tienen unos nombres ahí. Más o menos uno cree como que se parecen, pero en realidad no se parecen. Aunque tienen nombres únicos, ¿verdad? Pero apréndanselo. La heparina, principalmente por esta patología que se llama HIT, Heparin Induced Thrombocytopenia, que ocurre cuando a un paciente le dan heparina y le da trombocitopenia. ¿Qué le parece eso? ¿Tiene sentido ese nombre? La fisiopatología es que hay un anticuerpo contra la heparina, y como la heparina se pega a las plaquetas, entonces destruye las plaquetas. Eso le van a preguntar. Factor 4 plaquetario, y le van a preguntar el tipo ahí, esto es respuesta inmune tipo 2. Y el HIT, entonces, en el escenario cuando una gente le pone heparina. La warfarina produce una vaina que se llama la necrosis. Después de bueno, que se llama la necrosis, no, pero causa, una patología que causa es necrosis. Por el hecho, ustedes recuerdan a los factores de la coagulación y que la warfarina es un inhibidor de la eclosión reductasa, que es la enzima esa que Sí, tiene que ver que utiliza como cofactor la vitamina K. vitamina K. Sí. Entonces, cuando nosotros utilizamos warfarina, inhibidor de la vitamina K, no solamente inhibimos los factores de la coagulación, también nosotros inhibimos los factores anticoagulantes, que son la proteína 6S, y tienen una vida media muchísimo menos. Por eso que cuando se da warfarina, puede ocurrir un evento trombótico, porque al inicio, entonces, inhibe los otros. Inhibe primero los bloqueadores de la anticoagulación, de la coagulación, o sea, el C y el S, y entonces los factores de coagulación se quedan sin quien los controle, y hay una sobrecoagulación, y la gente hace trombo y hace necrosis, o sea, porque son eventos trombóticos que hacen isquemia y se mueren esas extremidades de la piel, donde sea. ¿Entendieron eso? Sí. Por eso los pacientes que se van a iniciar en warfarina, hay que poner un bridge de heparina. Bien, la warfarina se da en pastillas para la casa.
La Ujú, heparina se inyecta. Bien, sí, antes de la gente, cuando lo mandan para la casa con warfarina, le inyectan heparina. ¿Entendieron el por qué? sí. Se lo van a preguntar. Bien, aquí habla de toda esa vaina. Esto es uno ahí para que sepan cuál es el mecanismo de acción. Todo eso. Préndese lo antineoplásico, en qué fase actúan todito, qué hacen. Aquí está como más bacano. Esto igual, bleomycin causes pulmonary fibrosis. Y esa era, yo tenía un amigo que para aprenderse la cosa, él la ponía de clave de su computadora o del celular. Mm, Entonces, bleomycin causes pulmonary fibrosis. Yo recuerdo que así me la aprendí yo también, viéndolo él aprendiéndose. Apréndase todas esas cosas, tu botella, hagan flashcard, después, ¿verdad? Antimetabolitos, si ustedes saben que estos son metabolitos, porque, ¿verdad? Tienen los nombres. ujú, Miren ahí qué causa, dónde se usa. No tanto dónde se usa, porque no le voy a preguntar tanto a eso, pero más que lo que hace. Si cuando ustedes ubican los temas, hacen metabolitos, usted sabe que un metabolito se le va a hacer muchísimo fácil cuando usted vea tu nombre, acordarse. Porque todas estas cosas forman parte de lo primero que más que ustedes vieron. claro. De Bien, la síntesis de pirimidina y la cuestión. exacto. Aprenden toda esa vaina, todo esto, todo. O sea, yo puedo aplicárselo, decirle exactamente lo que está ahí, miren tal cosa, pero no es más que lo que está ahí, ¿eh? Simplemente repetirlo, repetirlo. Bien, fíjense que le dije que los tiros sin quinasa toditos están aquí juntos, que terminan ahí. Infinito. Ujú, Como se estudia fármaco, usted se aprende el prefijo o el sufijo. Bien, luego se aprende el mecanismo de acción, que es lo que más le preguntan, y el efecto adverso, y después usted lo complementa con el uso clínico. Pero primero apréndanse esto, que esto aquí le da a la familia, ¿verdad? En ujú, algunos fármacos, la familia te da el mecanismo de acción. ¿Cuáles? Estos son, ese nombre, ese prefijo, ese ¿verdad? Sufijo, tiene, es de los tirosinquinasa inhibitors, o sea que el nombre y el prefijo ya me están dando el mecanismo de acción. ¿Entienden eso? sí. Después lo otro es efecto adverso. Claro, este es fácil porque mire, es un solo, full, pero hay patologías que tienen mucho. Ustedes se van a dar cuenta cuáles son los más importantes que preguntan, pero siempre lo que preguntan están ahí. Bien, este es importante, el cáncer de mama, Ujú, pero me gusta porque el nombre para mí como que dice está ahí como entre medio. No sé por qué. claro que Claro que sí, y lo peor no es eso, lo peor es que se llama Herceptin, el nombre comercial. O sea que Trastuzumab y Herceptin no se parecen. establecer, ¿verdad? No. Entonces, bueno, yo sé que a mí como que me da como vaina. Toda esta vaina, préndenselo, va donde se utiliza, mira, y tiene este para saber cuáles son los efectos adversos que causa el muñequito ese. Ujú. Así, yo recuerdo que yo me lo aprendí, lo dibujé, lo hice y me lo preguntaron. Entonces vamos a ver ahora una parte, ¿dónde está esta vaina? Espérense, déjame buscar. ¿De dónde fue que lo puse? Tirirín, tirirín. Oh, no está ahí. En un momento, ¿dónde fue que puse? Oh, shit.
Um, aquí, okay. Ok, Yo no oigo. no, espérate que yo no estoy hablando, por eso que no está viendo. Y ahora puedes ver. Sí, Ven bien Sí, ahí, ahora lo pongo oigo más bien. grande. no, ahí está bien. Sin miedo. Mira, Sí, ahí vemos bien y oímos bien. Estamos ciegos, pero un poco abuso. qué bueno que te encierro. Porque ya se lo puse más grande. Como día. Ok. ¿Cómo es? Claro, ustedes no han estudiado eso, pero nosotros lo vimos como implícito cuando estamos viendo la cascada de coagulación y la vaina y eso. Sí, sí, esa, yo creo que esa es heparina que se le da, yo creo. Que se le da, nos te están preguntando cuál de estos mecanismos es correcto. Oh, Hay 5 vainas y de esas 4 solamente hay una que es verdad. déjame leer otra vez, perdón. Sí, es heparina. O sea, por eso es que se le da, porque yo lo leí ahí, fue heparina. Que se usa para prevenir. O sea, el paciente tiene parece que tiene trombosis venosa, ¿verdad? Periférica en los pies. Y se le da heparina, para prevenir. Sí, tú puedes darle heparina, pero ellos no te están preguntando eso. Ellos te están preguntando cuál de esos mecanismos es correcto. El tren. El 3. La aspirina se une de manera reversible a la ciclooxigenasa. No, es irreversible. Ok, seguimos eliminando. ¿Cuál otra? La 1 no es tampoco. La warfarina no se une a la trombina. ¿Qué es lo que se une a la warfarina? A la enzima esa de Al la, epósito reductasa. eso mismo. Viste que tú sí te acuerdas. Yo pude decir otra. ¿Tú sabes quién no se acuerda yo? Ah, pero ya te acordaste porque lo dije ahora mismo. Pero no te lleves de mí, apúntalo para que lo revises. Óyeme, es la heparina activa antitombrina 3. Sí, ¿cuántas veces la activa? O sea, ¿por qué tanto la potencia? Espérate. No te vas a preguntar eso, soy yo jodiendo. ¿Y el Ah, copidogrel? ¿Actúa en los receptores endoteliales de ADP? yo creo que no, eso no hace igual que la aspirina, algo por ahí. No, no es igual que la aspirina, porque la aspirina es la ciclooxigenasa. Pero el copidogrel está ahí mismo en la inhibición de ADP. ¿En la qué? Eso es Pero correcto. ¿dónde están los receptores de ADP? No, no en el endotelio, ¿Y en, dónde que están? en la plaqueta, ¿no? En la plaqueta, entonces está mal esa. Prasugrel reduce el riesgo de sangrado comparado con coño, no me jodas. Yo no sé qué es eso. Tiene que ser. Prasugrel o del copidogrel, ¿no te suena? No, prasugrel no me suena. Hoy te estoy diciendo que sí, no ves que terminan en grel los dos y uno está bajo el otro. Ok, Son de la misma familia, ok. pero esa. Pero revisen bien, porque atiendan bien lo que le están preguntando, porque tú te fuiste en una clínica y dije que eso es lo que se le indica, ellos no te están preguntando eso.
Porque cuando estaba leyendo eso, la heparina, eso fue como lo que se me quedó. ¿Tú sabes? Sí, porque ellos te están preguntando, ¿se le dio un anticoagulante o un antiagregante plaquetario? ¿Cuál de esto? Entonces no, vamos a ver aquí. Anda el diablo. Pon la figura A para ver qué es lo que tiene. Ay, así es que tú estás, esos niveles, viendo figuras. ¿Qué tú estás viendo ahí? Target cell. Oh, ¿en cuánta patología tuviste eso? Dime 15. Oh, eso lo vimos en talasemia, ¿Y en en dónde más? anemia, ¿En talasemia? yo dije talasemia, sí, talasemia, ¿Y en cuál más? asplenia, Ok, sí, ahí es pleno, claro. enfermedades del hígado, espérate, la pneumonia alta. No, no, Me ya está falta, bien, con eso también, porque ¿qué tiene ese muchacho? eso tiene que tener Cuidado si me dice una vaina diferente a las cosas que tú acabas de mencionar. talasemia, tiene que tener porque tiene elevado HbA2. Sí, Bien, y esto tiene disminuido, ¿verdad? ajá. Y Y normal entonces, la fetal. ¿y qué tú le harías a ese paciente así? Que tenga eso ahí, que viene aquí, mira por qué vino, 7 años, le hicieron un hemograma de rutina, el hematocrito lo tiene ahí y eso lo tiene ahí. Esto, ¿qué significa eso? Eso significa, espérate que tú lo dijiste. No, eso no fue porque yo lo dije, eso es así, yo no me inventé eso. Yo creo que eso significa que no hay muchas células de diferente tamaño, ¿no es? Exacto, y eso quiere decir que la vaina está estable. Exacto. Si no me cree, mire el tendido periférico y saca y cuenta eso con una reglita. No, mentira. Pero ya, con eso ya tú sabes que él tiene. ¿Qué tú le harías a ese muchacho? Mira por qué él vino, mira por qué lo llevaron. Yo creo que nada, ¿Por qué? porque está estable. No tiene clínica, ¿verdad? Exacto, y fue de rutina. Y no le quiere quitar el vaso ya que vino. ¿Y por qué si está bien? Y ácido fólico para la anemia. Él no necesita ácido fólico, porque no tiene anemia de ácido fólico. Oh, y sangre. Tiene anemia y que pasarle sangre. Riesgo-beneficio no conviene. O sea, él está bien, porque tú le vas a meter sangre. Y hierro, microcítica. La causa más común es deficiencia de hierro, la anemia microcítica. Es que ahí no me habla de que tiene deficiencia de hierro. Ah, bueno, tú estás esperando que te lo digan. Entonces, esos muchachos Tiene que están decir, nítidos. ¿Qué tipo de patología él tiene? ¿Una talasemia? ¿Cuál tipo? eh, la beta tiene que ser. La beta. ¿Cómo la beta? ¿Por qué? ¿Cuál tipo de la beta? La, La, la medium. la del medio. No hay del medio. ¿La beta es buena o mala? La que tiene del medio es la alfa. Ah, la alfa. Tú sabes, Entonces, sí, este es beta. con eso. Talasemia. Bien. ¿Tiene beta? Pájaro. Sí, por el asunto de la hemoglobina. Sí. ¿Por qué? Porque puede ser de esa. Ujú, Porque esa no tiene beta, por eso esa está elevada. Esa tiene alfa y tiene gamma. ¿Te ujú. acuerdas? Sí, sí. Ahora sabes cómo diferenciar con esa sola vaina entre la alfa y la beta talasemia. La Mm, alfa no puede tener esa elevada porque ese es uno de los componentes de la hemoglobina adulta tipo 2 de la cadena alfa. Si tú tienes deficiencia de la alfa, no puede tener esa aumentada. ya. La va a tener la 2 disminuida. No, no entendí. ¿No? Tiene que revisar. Como el problema es en la cadena. Ay, ¿cómo te lo explico? Ella tiene que revisar el tema para que entienda. Si no, Sí, tiene que revisar los componentes de la hemoglobina para que entienda para lo que que estoy No, entienda. diciendo. yo sé los componentes de la hemoglobina. Yo lo que digo fue que me confundí porque tú dijiste que como tiene el elevado, el,
el componente beta 2, que Sí. no puede ser alfa talasemia porque no sé qué. Eso fue lo que no entendí. A eso, porque no le falta la cadena alfa que le falta. Sí le faltaría, ¿verdad? Pero en esta es la beta que falta. Por eso tiene este elevado, porque este tipo tiene cadena alfa y tiene cadena de otra vaina, pero no beta. ¿Entiendes? Esta sí tiene beta, la hemoglobina 1. Por eso es que está disminuida, porque le falta. ¿Ahora entendiste? Delta que tiene la 2. Delta. ¿Eh? Delta, la otra cadena, delta. Exacto, tiene alfa y delta. Y de- Por eso por se eso aumenta, porque no tiene beta. Ahora, esta, que es la que tiene beta, esa está disminuida. Ahora sí. ¿Entendí? Más o menos. Más o menos. Entonces, Con más o menos no me funciona, ¿no? la HbA2 estaría disminuida en la alfa talasemia porque tiene alfa, Charisse. Exacto. Porque las dos tienen alfa. El Todas alfa tienen. talasemia, las dos van a estar disminuidas. Yo sé Exacto. que tiene alfa, yo lo que me confundo en cómo clasificar la beta. Ah, la beta. O en mayor y menor, porque la beta nada más tiene 2 genes. La alfa es que tú puedes calificarla en 4. En anemia leve, en moderada, en severa y en hidrosfetalis, cuerpo de barba, vaina. Ahora sí, Sí, ahora sí. la alfa tiene 4, la beta tiene 2. Entonces, con eso ahí, ustedes identifican que beta y no lleva tratamiento, pues está normal. Mira aquí de una vez, vaina de factores de coagulación, no, de activación plaquetaria, vaina, cosas. Ya, esa letra. Te está preguntando una fisiopatología. ¿Cuál es la fisiopatología de lo que tiene este paciente? Pero vamos a leerlo, espérate. Oh. No, para que sepan lo que van a buscar. Tiene hemólisis, ¿verdad? Yo no sé si tiene hemólisis, Tiene hemólisis. pero está elevado eso, ¿verdad? Y Sí, está tiene esto por hemólisis. aquí, Claro, tiene hemólisis. y está esto por aquí, y está esto por aquí. Esta vaina. Deficiencia de la esterasa C1. Es. Oh, coño. Diablo, eso lo vimos como en renal, ¿verdad? Ya lo tengo en la mente, pero no me recuerdo así como que no me llega. En renal no lo vimos, los síndromes nefróticos. ¿Se No, acuerdan que el C1 es el complemento? sí, del complemento. Exacto. Eso lo vimos por ahí, o sea, no tiene nada que ver con eso. ¿Qué es esto? Deficiencia de espectrina. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Ajá. Se llama es con ya, no, sí, esferocitosis, algo así. Procetosis hereditaria. Yo creo que así que se llama. No es otra con L. La No, esferocitosis. o sea, es anquirina y espectrina, lo que pasa es que esa es la otra proteína. Pero esa Sí. tiene ferocitosis hereditaria, este paciente. No, Esa vaina, no, esa edad, no. no. Y esto, Yo no me acuerdo de esa cosa. ¿no te acuerdas? Hoy no te acuerdas de esta patología que se precipitaban inmunoglobulinas que se llamaban vaina fría y caliente. Sí, más o menos. Pero no sé qué tenga que ver con la clínica, ¿no? No creo que eso tenga que ver.
No puede ser, no sé, tiene algo ahí, tuberculosis. ¿Y esto? ¿Qué enfermedad es esa? Ay, coño. Coño, coñito, trombastenia de Glassman. ¿Es trombastenia de Glassman que tiene? Mira la plaqueta, están en 100. No creo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tú no crees eso? Porque debe estar más bajita la plaqueta. No, al contrario, la trombastenia de ¿Cómo Glassman, la es? plaqueta está normal. Ujú. Ah, Es bueno. un desorden funcional, no de número. Ah, ok. Y además, ¿dónde está el sangrado? ¿Tú le ves petequio o sangrado de la mucosa? Ah, bueno, no tiene eso, ¿no? Y esto, y esta vaina de que uno se dé y una vaina, que David dijo que se aprendiera. No porque él quiere que ustedes se lo aprendan, sino porque tiene que aprendérselo para el examen. Sí, yo me recuerdo de eso de Es que los eritrocitos. de los eritrocitos, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué hacen esa vaina? Eso es de la no, paroxística nocturna. Lee el cuadro clínico de nuevo. Me avisa si te hace sentido un poquito. Oh, sí. Mira, dice, sí. Colored urine when he has urinate at night or early in the morning. ¿Ya? Pero la del paroxismo nocturno no era una orina como medio rosada. Como... No, No, es es oscura. así misma, como Coca-Cola. Eso es importante. ¿En qué otra patología ustedes vieron eso? Coca-Cola urine. ¿Le suena una vaina de calcaptonuria? Sí, Bueno, pues nada más pero son es más dos. oscura, es que cuando coge aire se pone Pero oscura. si le habla de Coca-Cola, es una de esas dos, o es esta o es aquella, entonces es fácil, porque la alcaptonuria tiene coloración no solamente en la orina, está solamente en eso. Bien, también ¿qué otra patología produce orina oscura? Cualquier hemólisis puede producir orina oscura. ¿Por qué? Por el asunto la degradación de hemoglobina, bilirrubina, tú sabes, urobilinógeno y esa vaina. Por ahí se va. Exacto. Entonces, en este caso, es una hemólisis por una alteración estructural del eritrocito, no autoinmune ni nada, o sea, no, pero es por la eficiencia de esa vaina. Ese es el cuadro clínico. Así es que preguntan la hemoglobinuria paroxística nocturna. Porque mira, te está hablando de hemoglobinuria. ¿Cuándo ustedes han visto hemoglobinuria en alguna patología? Si la vieron, si la hemos visto. ¿Ustedes se acuerdan dónde vimos hemoglobinuria? Sí, en síndrome nefrítico. En síndrome nefrítico, Hemoglobinuria, así como tal. Yo no me acuerdo. no, bueno, no me recuerdo bien entonces. ¿Verdad? No hemos visto eso. La primera vez que la vemos. Ah, La bueno, otra que sí, hemos visto es la mioglobinuria. Esa sí la oh, vimos. y La hematuria. Y Hematuria lo hematuria. está, Pero son está cosas. confundiendo. Esta va a presentar hematuria, como si fuera hematuria, porque, ¿verdad? Eso es lo que le da el color. Mira, una pregunta. ¿Y por qué tiene leucopenia? Yo no le llego ahí. ¿Por qué tiene? Leucopenia. Leucopenia. O sea, yo no sé por qué tiene leucopenia. Yo pensaba que es más Ni yo, pero eso a mí no, para mí eso es irrelevante. O sea, dentro de la pregunta sí, yo lo vi, pero como que no sé, no me dice nada. Yo, por lo menos como yo me ubico, es esto, que es más característico. Me ubico aquí para ver que hay hemólisis, ¿verdad? Ya. Tú me estás diciendo hay anemia y hay hemólisis con eso, ¿verdad? Y con esto también me lo está diciendo, porque tú misma dijiste que cualquier anemia hemolítica puede darte orinocura. Todo eso tiene sentido. Veo que aquí la plaqueta está tan bajita, o sea, me está diciendo que hay hemólisis por toda la... Oye, me está diciendo, oye, toma por la boca, hemólisis. Bien, ictericia. O sea, no hay forma de que tú leas ese cuadro y no diga hay una hemólisis, ¿verdad? Exacto. Pero eso como que a mí no me cuadra, no sé, no entiendo. Seguro un distractor, ok. Pero tú ves 20 vainas, ¿verdad? Tú ves cuántas vainas, vamos a ver. Vemos una, vemos dos, vemos tres, vemos cuatro, vemos cinco, vemos seis, versus una. Entonces, cuando tú 6 versus una, estas 6 le parten la boca al uno y no hace eso, por ejemplo.
es un error que a veces uno comete. Yo le llamo hacer visión de túnel o tunnel vision. Que tú ves eso, leucopenia, pero tú estás viendo 20 vainas que te están diciendo otra cosa y tú dices aquí y te pones aquí entre aquí la respuesta a la opción 6, te ponen infección. Y tú dices, leucopenia, pero yo leí una vez que la sepsis puede dar leucocitosis, puede dar leucopenia, pues la 6 la marco. Y después el 0,1.0101001% puso esa opción. Y fuiste tú. Ya me ha pasado. Por estar llevándote de una sola cosa versus las otras 20 que te están diciendo. No, a mí me ha pasado también. Quizás a todo el mundo le ha pasado eso. Pero no hagan A eso. todo el mundo le ha pasado. Más cuando esté cansada ya. Exacto. Entonces, ahí es que tú tienes que conocerte, tienes que coger preguntas frente a un espejo para que te veas. Y cuando tú estés cansada, ya tú sabes que tú tienes que aprender a qué tiempo tú te cansas para que descanses antes de cansarte. ¿A qué me refiero? No es lo mismo tú sabes que tú estás funcionando bien y que te va a cansar en 20 minutos, porque tú sabes que cuando tú duras 2 horas haciendo preguntas te cansas. Tú estás cansado a mitad del banco. Ya, comprendo. ¿Entiendes? Buena estrategia. Esa es una de las cosas que ustedes descubren haciendo simulacros. Yo, por lo menos, de manera personal, yo simulé el examen 8 veces. O sea, de que un domingo, de que así, de que pum, de las 8 de la mañana, con mi hora, con mi timer, con mi comida, como si yo fuera a coger el examen. Y el examen para mí fue exactamente así. Mira, cuando terminemos de la pregunta, es una duda que yo tengo, para que tú nos digas cómo más o menos, cómo es la experiencia, porque tú dices simular, pero yo no sé lo que yo voy a simular, porque yo no sé cómo se tú tienes U-Wall. Sí, bueno, dale un banco, U-Wall y hazte un banco, así mismo, y haz eso 7 veces, así mismo se siente el examen. o sea, pero, o sea, es 8 horas, ¿cuántas preguntas cada sección? Ok, lo básico es que todo el mundo reciba 7 bancos de 40 preguntas. Ya ahí tú multiplicas, ¿verdad? Son 280 preguntas. Eso es lo normal, no todo el mundo. Hay gente que le ponen 10 preguntas menos, 10 preguntas, casi siempre ponen de menos. 1, 2, 3, 5 menos, no importa. Pero lo lógico que sean 7 bancos de 40 preguntas. Te dan 1 hora para el break, que tú lo puedes utilizar como tú quieras. El tiempo que te sobre los bancos se acumula a tus breaks. Bien, es tan así que a mí me sobró, por ejemplo, 1 hora de break. O sea, el break yo no lo toqué. Yo el tiempo que usé para break fue el tiempo que me sobró de los bancos. Va a llegar un momento al inicio que usted esté haciendo banco de U-Wall, que usted va a comenzar un banco y se le va a acabar el tiempo por la pregunta 20. Después por la 30, después por la 40. Después el tiempo no se le va a acabar. Después le van a sobrar 5 minutos, después le van a sobrar 10, después le van a sobrar 15. A mí se me acaba cada rato. Sí, por eso es normal, eso es un proceso. Después tú aprendes cosas. Ustedes ven que yo siempre les digo, lean primero la pregunta. Ustedes ponen a leer vaina por ahí, que ustedes no saben qué es lo que le van a preguntar. Y ustedes viendo datos de laboratorio, no sé qué mierda. Bien. Ya. Después ustedes aprenden, por ejemplo, mira, yo veo con esta pregunta, de una vez me llega y lo primero que yo digo, ¿qué es consistente con el diagnóstico de DIC? Yo no tengo que leer más nada, mira, yo no tengo que leer nada de eso, nada. Yo lo que tengo que ver, ¿qué es eso? Que está ahí. Y ya. Y me ahorré, qué sé yo, 15 segundos leer esa vaina que está ahí. Claro, si no hago esto, me pongo a leerlo y digo aquí varón. Ay, varón, puede ser anemia. Ya estoy pensando, yo, cáncer de pulmón. Ay, esta pregunta, porque cuando tú estás aquí, nosotros sabemos que estas preguntas son de EMA, ¿verdad? Pero cuando tú estás haciendo bancos mixtos, dígase el examen, tú no sabes de qué sistemas son. Y si tú lees esto primero y tú dices, mira haz medical history y el lung cancer, tú estás pensando en vaina de pulmón. No es sobre, tú estás pensando, bueno, a lo mejor tiene cáncer de pulmón y le dio una neumonía y está en el hospital, entonces ahora, mira, está séptico, entonces tú estás pensando en sepsis, qué tipo de choque es, si es distributivo, si es cardiogénico, y cómo está la WPC, cómo está la presión diferencial, cómo está la resistencia vascular periférica, y un catéter, y estás pensando tú en infecciones, cuáles son las vainas. Ya tú estás pensando en toda esa vaina, porque te pueden preguntar cuáles son las causas más comunes, por ejemplo, de sepsis, ¿verdad? En un paciente con un catéter puesto. Tú estás pensando en toda esa vaina, ¿qué tiempo tenemos en eso? Como 1 minuto, ¿verdad? Por ello están preguntando esto, ¿eh? ¿Entiendes? Sí. Entonces, siempre la pregunta primero. Entonces, tú recomiendas siempre hacerlo mixtos los bancos, ¿verdad? No solamente de un solo tema. No, claro, siempre. Aquí lo estamos haciendo mixto porque estamos identificando
las deficiencias puntuales de cada uno de ustedes, ¿verdad? Cuando yo le hago preguntas, ustedes ven que, no me la sepan, lo apuntan, pueden venir aquí, hacer esa misma pregunta de nuevo, pueden hacerla de su QBook de Kaplan, pueden hacer de cualquier banco que ustedes estén haciendo. Bien, pero ya ustedes saben que ese tema tienen que repasarlo, lo escriben en una esquinita y cuando la ponen buena o mala. Bien, pero siempre así. Así en el día, imagínense que aquí identificamos 10 vainas que usted no se sabe. Ya son 10 cosas que usted va a estudiar y son 10 cosas que va a llegar un punto que usted va a decir, pues la estudié todas. Ya son 10 cosas más que tú posiblemente te sepas más. Y a veces esas cosas, nada más con el simplemente hecho de detalle crítico, que tú veas 2 o 3 vainas, que tú dices, mira, aprendí esas 2 o 3 vainitas nuevas. Está bueno porque hay días que uno no aprende nada nuevo. Entonces así también usted sirve para saber cuál es el tema. Porque imagínense usted que yo hago preguntas ahora, boom, y veo que DIC, escribí DIC, le puse ahí en la macota que la tengo que revisar. Cuando vengo mañana y hago preguntas de nuevo, apunto DIC porque saqué otra pregunta mala. ¿No? Dice, coño, ¿qué es lo que me está pasando? Porque me lo revisé, pero no le estoy llegando. Esta es otra forma. ¿Qué es lo importante que tiene esta pregunta? Y la compara una con la otra para ver qué fue. O sea, hacer un desglose así, una disección de la pregunta. Porque deben, una de las competencias acostumbrarse a como pregunta. ¿Entienden ese ejercicio? Sí, claro. Entonces, dejen de estar dándome muela y díganme aquí qué es lo que es, que ya ustedes deben saberse la respuesta. Esa es. Primero, me pueden eliminar fácil ahí, normalito, un par de respuestas. Sí, la 1 se elimina. La 1, ¿y por qué tú me vas a eliminar la 1? Porque las plaquetas están disminuidas. Oh, ¿y qué es lo que tiene? No hay coagulación intravascular diseminada. Tú dijiste que todo está elevado. Claro, los tiempos, pero las plaquetas se están consumiendo. Coño. Porque hay coagulación. Pues entonces vamos a eliminar la 2. Se están gastando los factores de coagulación, ¿verdad? Por eso el tiempo está aumentando. Recuerda que los factores de coagulación coagulan. Y esto mide la coagulación. Por eso si ellos no están, la coagulación está aumentada. El tiempo dura más para coagular porque ellos no están. Por eso está aumentado el tiempo, pero disminuido los factores de coagulación. ¿No quiere ver su extendido periférico para que elimine una cuanta? Por favor, los extendidos. ¿Qué es esto? Eso es blastos, ¿no es? No, porque esos son blastos, son células normales, un monocito o un linfocito, qué sé yo. No, es un linfocito porque no parece un linfocito y es un neutrófilo. Eso está normal. Los eritrocitos quizás que están como medio redonditos, ¿no? Sí. ¿Y qué es eso entonces? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? DIC, ¿qué es lo que vemos en DIC? Es una anemia hemolítica. Vemos chistositos. Ya, ahí sí, ahora sí. Entonces, toda esta gente se van porque no tiene nada que ver esa vaina. Además, como quiera, ¿verdad? Esto está decrease, está aumentado, ¿verdad? Con eso ya podemos eliminar. Aparte de eso, plaqueta aumentada. ¿Cuántas patologías ustedes conocen que tienen la plaqueta aumentada? Díganme, aunque sea, no sean así. Policitemia vera, síndrome de mieloproliferativo, ¿verdad? Y trombocitosis esencial. ¿Tiene eso ese paciente? No. Diablo, ya eliminamos 2, a ver. Ay, pero esta tiene la plaqueta aumentada, la eliminamos de una vez. Bien. ¿Está frisado? Yo no, yo lo que estoy es callado. Vamos a darle para la otra entonces. Sin miedo al éxito. ¿Y aquí qué es esto? Ay, Dios mío. A ver. Ay, pero la Coca-Cola de orina, Dios mío. ¿Me está hablando de anemia hemolítica también? Ay, pues yo puedo eliminar lo que no es anemia hemolítica, por favor. Déjame eliminarlo. Sí, Marfan. Ay, Marfan no da eso tampoco, lo eliminamos. Déjame eliminarla rápido. Esa tiene sickle cells anemia, tiene ese, ¿verdad? Ese niño. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene la misma herencia? Ay,
Autosómica recesiva. ¿Ustedes aprendieron la cancioncita de Dirty y USMLE? No, Me van a No, hacer cantársela yo a ustedes, no me hagan eso. claro, tanta atención. mentira. Esa tiene que ser, esa de la autosómica recesiva, de eso, beta-talasemia autosómica recesiva. Sí, porque la hemofilia es ligada al X. Beta-talasemia. La beta-talasemia, Sí, porque hemofilia es al X, yo creo. ¿tú crees? Ah, ¿y esta qué es esto? No, porque eso es lo que tiene el niño. Eso es lo que tiene. Sí. Y la ¿Y, pregunta es, ¿cuál de las siguientes tiene la misma herencia? y Marfan qué es? Autosómica dominante. Ok. ¿Y esta? Esa no es. ¿Y esta entonces? ¿Cómo es la hemofilia? Ligada al X, yo creo que, si no me equivoco. Me suena Mm, al X. ¿Y beta-talasemia? La Autosómica beta-talasemia es la recesiva. que liga. Oh, la beta-talasemia ligada al X. Es que él no tiene sickle cell anemia. ¿Por qué tú dices que él tiene Él sickle tiene cell anemia? G6PD. Mira, ahí no está utilizando esta vaina que son oxidantes. Ay, coño, me cagué. Claro, porque ¿por qué tú dices que él tiene sickle cell anemia? Porque es un niño africano de 3 meses con coca. Y ya, y ya. Eso es lo único que tú cogiste de ahí. Es lo que te digo, que no haga visión de túnel. Sí, es verdad. Es negro, ¿verdad? Sí, es verdad. Es negro. Pero aparte de eso, mira, Es que yo tengo sueño ya. mira el escenario. ¿Viste cuando le dio la anemia? Es un Ajá. escenario oxidativo. ¿Qué otra cosa producen? Sí. No, Recuerden, nada, como es que ¿eh? Faba Beans, enfermarse, vainas, Sí. por pasar por este oxidativo. Entonces, el problema ahí, lo que tú respondiste estaba bien, basado en lo que tú creías que era el diagnóstico. Esto es una pregunta de dos niveles. Tú tienes que saber el diagnóstico aquí y luego tienes que saber de la gerencia. Ahí que uno se quema. Y ya entonces ya ustedes lo saben. Si es ahí, entonces eso es muy bueno. A mí me gustaría identificar esas cosas en mi vida. Y aquí, ¿qué es esto? Ay, Dios mío. Pon el Ay, pero ustedes, mira que lo que preguntan, ¿de cuál findings? Ah, a ver, está aprendiendo. ¿Qué anemia es esa? ay, la del dedito. Hay Del dos dedito con el dedito. divorciado. Hay dos con el dedito. Tú sabes, el nombre yo no me lo sé, pero vamos a ver. Las opciones. Exacto. Iron no es, porque solo queda de la uña. ¿Cuáles son las hemoglobinopatías? Beta-talasemia, las talasemias. Y sickle cell disease, ¿verdad? Exacto. Y ya, entonces, Infección, se infectan los niños, se le ponen los dedos así y se infectan. no creo, ¿no? ¿O quedan esas dos? La aplasia no es. ¿Y por qué no puede ser aplasia si tú no viste ese niño? Puede ser plástica anemia. Ese muchacho es anemia de Fanconi. Revisen los defectos de reparación del ADN. Yo la noté, yo Exacto. como niño con el dedo divorciado. Sí, Gracias. exacto. Ah, bueno. Niño con el dedito bacano. Para hacer el diagnóstico, ¿verdad? De nosotros, qué fácil, ¿verdad? Aquí está de las intoxicaciones. Le sirve para darse cuenta que no lo han estudiado. Gracias. Next. Pero vamos a ver con qué fue que él se va. Entonces, le voy a enseñar a ustedes. Esto es una pregunta que ustedes no han estudiado, ¿verdad que no? No. Quizá Pero no. miren esto. Hay formas de uno abordar este tipo de preguntas también. Se llama educated guess. Primero,
¿Qué es lo que le vamos a dar al paciente? Bueno, vamos primero a identificar qué es lo que tiene. Cianosis, Turner-Sopre, ¿verdad? Este es el tipo de pregunta que cuando ustedes ven esa vaina, la leen ahí, ustedes la marcan de una vez y la dejan de último. Ustedes no tienen puta idea, saben que no lo han leído. Ahora, después de allá, ya con el tiempo que le sobra, usted viene y se devuelve. Pero no le invierte mucho tiempo este tipo de preguntas, que de anticipo ustedes saben que no se la sabe y que va a venir a adivinar. ¿Entienden esa habilidad? Ujú, ajá. Eso le va a ahorrar tiempo a ustedes. Bien, Ok. en vez de ponerse a arrancarse la cabeza. Porque de que usted vea y usted lee todos esos nombres, que usted no sabe para qué se usa. O en una instancia, quizá ahora ustedes no saben para qué se usa, pero vamos a ver si es verdad. Vamos primero a ubicarnos en la pregunta. Ya es usted cuando se devuelve y tenga tiempo. Con calma usted lee y dice, bueno, esto no me importa, pero la trae cianosis, Turner-Sopre. Gradually over a few days, he has spitting headache, fatigue and dizziness. Medical history, mild anemia y una vainita ahí. Y dice ayer. Ve, una historia, esto para que no pierda tiempo. El fiance, laid off, busy. Oye, ahí, mira, una historia. Vamos a Diablo. buscar de que una bufanda de seda. Bien. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. La saturación, ahí hay un problema. Ujú. Entonces, ve, una historia que te está haciendo. Todavía no nos ha dicho nada. ¿Qué cosa importante ha dicho? Que murió en el basement. ¿Entiendes? Entonces, mira, esto aquí, cianosis, le hicieron eso y vieron que la sangre está ahí. Le pusieron esto, pero como quiera, no hubo. Se murió. Ok. ¿Qué otra cosa tú puedes darle? No se murió, pero ¿qué otra cosa tú puedes darle ahí? Para eso. La intoxicación que ustedes creen que ella tiene. Methylene blue intoxication. ¿Pero qué es lo que ella tiene? Eso parece una intoxicación de Una metileno. intoxicación por ¿Pero con qué? Con metileno, parece. No. Metileno es lo que le va a dar de tratamiento, si ese es el tratamiento. Pero ¿por qué ella es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Ok, una intoxicación de CO2. ¿Por qué? Bueno, murió en el basement, chocolate colored, da eso. Ok. ¿Y esto para qué se usa? Saturación, ¿Para qué se usa esto? para acidosis. ¿Y para qué más? Mi mamá me lo da cuando estoy mala del estómago. Carbonato eso. Sí, eso es un uso, pero hay otro uso también, que es para la intoxicación por TCA. ¿Por qué? Tricicli antidepressant. Ok, ¿Y para la lidoxina? yo no sé qué es eso, ¿no? Ok. ¿Y de feroxamina? Esa como que el nombre te dice, que lo que es. No lo sabemos la 2, no vamos a ver la 3. Fe, hierro. Mm, Están para la enfermedad que tiene mucho hierro. Esta es la prelidoxina, es para el síndrome anticolinérgico, la de esa, la órgano fosforado, la vaina esa. Dime, el caprol se utiliza mucho para varias vainas, principalmente para vainas de metales pesados. Cobre, oro y eso. Y metilen blue, que es lo que se utiliza en este caso. Ah, sí, ok. Yo sabía que lo había leído relacionado. Yo estoy confundida toda. Ya yo estoy cansadita. Sí, pero es simplemente eso, para que se ubiquen y se revisen todas esas cosas. ¿No seguí? Ok. Entonces, este es otro tipo de vaina, que usted también dice que la secuencia de cosas, ¿qué coño es eso? Ay, Dios. Pero una pregunta muy básica. Y la entienden, porque está diciendo que dice que la secuencia de cosas, yo no sé lo que es eso, ¿verdad? Pero me dice que hay en la cadena de la beta-globina hay una mutación que hace que disminuye. Por lo tanto, no hay translocación, traducción que llegue de la beta-globina a messenger, a ARN mensajero. Básicamente, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿La fisiopatología de qué patología? De la talasemia. Ok, entonces aquí te está preguntando entonces, ¿qué tipo de anemia produce la talasemia? Oh, eso está fácil. Esa produce anemia
Bueno, según vamos a leer las opciones, espérate. Ujú. Microcytic red blood cells. Y esta, ¿qué patología producen eso? Eso lo produce. Ay, coño, espérate. Espérate, yo me recuerdo. ¿Es eso lo que tú escribiste ahí? B2 y B9, y anemia de Fanconi, Y hay una rara también que tiene un nombre raro. Blackman anemia. Ajá. Con D. Ujú. Y esto. La hiperchromic. Ujú. Yo no sé. Claro Eso que lo- si tú sabes cuál es la única patología que tiene aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular, solamente vimos una. ¿Aumento de la qué? Concentración de hemoglobina corpuscular. Tiene más hemoglobina de lo normal, por eso se ve hipercromático. Son una célula que en el extendido periférico no se le ve el halo claro central. La esa, fisiopatología, ajá, esa misma, dilo sin miedo. La que yo no ferocitosis. recuerdo. Ajá, exacto. Esa misma. Y esta Paisel, ¿en que lo vimos? G6PD. ¿Y cómo se llama lo que tienen adentro? Antes de que le den el Paisel. Haynes bodies. ¿Qué es eso del Haynes Party? Hay una gente que está gorda por comer muchos hot dogs. No, Eso es hemoglobina denaturalizada. Bien. ¿Y esto? hemoglobina ¿Y esto natural. dónde lo vimos? Eh, En lo del hierro. ¿En cuál? ¿Cómo lo del hierro? Mira, La- niña, te está diciendo lo que tú lo estás viendo ahí. el anemia sideroblástica. A mí me encanta cuando los nombres son así. Entonces, ¿Qué? macrocítico fue que dijeron. Micro. Ah, bueno. Micro TDAH es un artista bacano, búsquenlo. Can del diablo, maldita hasta la semia. Vamos a ver. Hay hecho talasemia. No, pero las talasemias son bacanas, porque mira, ¿qué te está diciendo? ¿Qué ¿De es dónde? Silisión? De A ver, hay Italia. que saber geografía mundial, maldita vaina. ¿Dónde Está en está Italia. Silisión? ¿Está en Italia? Ujú. Así que hay que saber geografía mundial, pero esta vaina, tú no crees que eso es donde diablo, eso es importante, porque te dice que la mayoría de la gente que tiene esta patología son blancos de Europa, son negros de África. Ok, entonces es la alfa, la de lo blanco. Y de los negros también. Le da negro y blanco, ¿eh? Pero decía el first aid, dice Caucasian. Le da negro también ahí, pero le da más blanco. Lo que te estoy diciendo es que no es exclusiva nada más. Pero cuando ellos te lo quieren preguntar, sí, te van a decir de un descendiente ahí de Europa, de aquí, de Europa ahí, Italia, Francia, vaina así. O del norte de Europa, si una gente muy blanca, no va a preguntar eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Digo, está en el, ya tuviste como simplemente con saber eso y ubicarte en el escenario aquí como que uno se ubique, ya podría siendo diferencial. Porque hay cosas que la preguntan de una forma, ustedes se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que él tiene? Vamos a ver qué cosas tenemos raro ahí, porque está contando una historia, ¿verdad? Siempre que le pongan de donde el paciente, porque es importante. Así que esto es importante, aunque aquí todavía no sabemos, ¿verdad? Pero estamos viendo tren ahí. Ahí listo. Entonces, ¿qué es lo que él tiene?
Absence of the hemoglobin alpha chain. De la alfa, Yo creo que sí. segura. En verdad no estoy segura. Yo creo que de la beta, porque dice silicium. Pues vámonos a los golpes los dos. Y esto, ¿y por qué no presencia hemoglobina fetal? No hay problema con eso. Y ese tipo está viejo, tiene 23 años. No, No, la hemoglobina fetal no tiene que ver con eso, ¿eh? Tú tienes No. hemoglobina fetal ahí, oíste. no, porque tiene una saturación buena, ¿no? No tiene que ver con la vida fetal, es simplemente por el tipo de cadena que tiene. O sea, no es a los fetos que le da hemoglobina fetal. Todos tenemos hemoglobina fetal un poquito. Es un nombre nada más, no se refiere a... Lo que pasa es que esa es la más abundante en la etapa fetal. Y a la adulta se le llama adulta porque es la más abundante en la etapa adulta. Pero tenemos de ambas, ¿eh? Mira, pero puede ser que tenga la fetal porque tiene la saturación en 99. Y por eso es una hemoglobina fetal, una presencia de hemoglobina fetal es característico de esa enfermedad. O sea, solamente tiene eso, esa enfermedad. Es algo que la caracteriza a ella. Que si tú No, ves eso y dices, mira, hemoglobina fetal es no. algo, la hemoglobina fetal la vimos también ante las cosas, en la falsemia. Sí. ¿Verdad? ¿Y qué es esto? ¿Y qué vaina de hierro y cobre, Wilson? No, nada de eso. No. Estamos entre esas dos, alfa y beta, alfa y beta. El La alfa beta. o el beta. El alfa o el beta. La beta, la beta. Para mí. ¿Y por qué no la alfa? ¿Eh? ¿Y por qué no la alfa? Um, Ya lo leí ahí. uh-huh. Bueno, tiene sentido también. Hasta que una de las cosas la saturación está normal. Sí, tiene sentido. Entonces, vamos a ver esto. Le quiero enseñar algo. Vamos a hacer esta pregunta y después le voy a enseñar algo. Le voy a enseñar cómo analizar un pedigrí y hacer una pregunta que le voy a hacer. Así que, miren esta, ve ahí. Esas Claro, preguntas mecanismo de facilitas. acción, en serio. Pero claro, eso lo hablamos cuando estábamos viendo ahí la activación planetaria. Sí, vamos a darle. Yo estaba Dale, ahí, Charissa. yo me Te acuerdo, toca, pero Charissa. sin miedo. Ya a mí se me están acabando las neuronas, te lo juro que sí. Esto es lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver, vamos a hacer un análisis rápido. Todo lo que preguntan aquí. Si los tazos, ¿qué es eso? Que La sí. medicina, que no Ok, sabemos para qué sirve. vamos a ver, usted no sabe lo que es eso, nunca lo han visto en la vida, muy bien, pero dime un inhibidor de la ciclooxigenasa que sea irreversible, ¿ya lo vimos? La La aspirina. aspirina. ¿La qué? La aspirina. La aspirina, entonces no es esa. Dígame un inhibidor de la glicoproteína 2B3A. No sé. Abcicimab, etifibatid y tiofibam. Eso no son, ¿verdad que no? Asumo que no. Entonces, estamos Asumo que eliminando, no. vamos bien, ya, ¿verdad? Hemos eliminado ¿no se acuerdan de su nombre? Cuando estábamos viendo tu nombre de Glasgow. No Te le dije, mucho. apréndanselo. Mucho. Te le dije, apréndanselo. ¿Se acuerdan? Claro No. que sí. Claro que dijiste apréndanselo. Pero a mí no me gusta mucho el fármaco. Ah, bueno, lamentablemente fármaco es una de las 4 materias más importantes. Si no te lo aprendes, tu nota va, o sea, cuando tú aprendas fármaco y comienzas a poner toda la pregunta buena, tu nota va a aumentar mucho, porque es algo que sale en preguntas en todos los bancos. Es como que, imagínate que tú te pongas ahora a estudiar y que pilas de oftalmología para el examen, piletas de oftalmología. Tu nota no va a cambiar mucho, porque tú vas a poner el por ciento, eso no significa tanto. A diferencia, si tú te pones a estudiar, por ejemplo, ahora repasar mucho cardio, o mucho hémato. ¿Ustedes entienden? Sí, ya entendemos. Me sale Ok. todo el día. Pregunta de fármaco. Exacto, entonces todos los días te van a salir de fármaco, 3 o 4. Entonces es importante que le El den. cardio me tiene a mí al volar. Eso es bueno porque ya tú sabes cuál es tu problema. Tromboxano sin tasa de tromboxano A2. Coño. Oye, yo no sé, pero yo vi como que la plaqueta tiene tromboxano ahí adentro y. Pero eso no inhibe eso. Porque el tromboxano A2 tiene que ver con la síntesis de la misma
ciclooxigenasa y se acuerdan, ¿verdad? Sí. Que es una de las otras cosas. Entonces vamos a ir quitando esto. Entonces, ustedes se fijaron cómo nosotros convertimos una pregunta que nunca hemos visto, ¿qué coño es esa vaina?, en un 50% de probabilidad de ponerla buena. De ahí que hacemos, la rifamos. Claro, y corre por tu vida. Timarindo. Es que tú no sabías, antes tú tenías un 20% de ponerla buena y ahora tienes un 50%. ¿Qué tú haces ahí, la primera, y no pierdes tiempo? Y ya. Claro, tú vas a coger la que tú quieras, ¿verdad? Si te da la respuesta mejor. Pero después tú te vas a aprender eso. Adenosín difosfato. Difosfato. ¿Qué es eso? Diphosphate receptor inhibitor. ¿Qué es esa vaina? Adenosín difosfato receptor. Déjame escribirlo. ADN. ADP. ADP. Ay, coño, pero esa gente están preguntando ahí de vaina, del copidogrel y prasugrel y esa vaina. Oh, sí. Ay, vamos a eliminar esa. Vamos a coger la última, juigan. Ay, mire, esa es. ¿Entienden? ¿Cómo podemos convertir algo que nunca hemos visto, sabiéndonos las otras cosas? Bien. Si los tazol se lo aprenden, hace eso. Sí, los... Bien. Fosfodiesterasa inhibitor. Sí, hay otro más famoso que el silostazol, que ustedes quizá lo conocen más. ¿Les suena el sildenafil? No. Sí. ¿La Viagra? Sí. Ok. Apréndete el Lo nombre, mismo. el nombre, el nombre El nombre farmacológico, no el real que comercial. le pusieron. ¿Se fijan que el único que ustedes no habían visto era el que estaban preguntando? Realmente. Siempre son así. No, no siempre No son sé. así. A mí me han salido casi siempre la que yo no sé. Claro, pero ya ahora no Yo van a nunca ser me la así, sé de porque ya nada. ahora tú, todas esas que te ¿Cómo que salió tú casi nunca te la siempre, sabes, por Dios? todas esas que te salieron casi siempre, ya ahora tú, por lo menos 2 o 3 te sabes. Entonces ya sé que casi siempre que está cambiando. Ah, bueno. Pon las figuras. Aunque yo hice una No. carpeta de que preguntas que no me sé. ¿Qué es lo que tiene este paciente? ¿Qué tiene? Oh, pero yo no sé. HIV tiene. Exacto. Y eso no se pega, eso no tiene herencia. Que no se, la herencia no se pega tampoco. Ese tiene 6 fosfato deshidrogenasa deficiency. Okay. Porque fue cuando le dieron fármaco, ¿verdad? Los fármacos. Exacto. Ya no me pasa. ¿Qué es esto? Eso, pero anda, pero dale al paso y qué. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de patología es esa? Esa es. Mira, tú sabes que ahora que tú me pones, las mujeres son los círculos, ¿verdad? VH, acne. La de los penes son las mujeres. Ay, Dios mío. Sí, no, eso hay que enseñarlo, ¿verdad? Porque ahorita sale un triángulo ahí también, que el triángulo es gay. Yo he visto triángulo. Mira, eso parece. El triángulo es cuando se muere y no se sabe el sexo. Oh, eso parece autosómica dominante. ¿Por qué? Bueno, porque no hubo la generación. Pues claro que sí. ¿Y de dónde ese muchacho sacó Oh, eso? ya sé. Oh, sí, ¿verdad? Tienes razón. De Eso recesivo. es recesivo. Ahora la pregunta es recesivo ligado al X No, o recesivo autosómico. no, ligada al X no es, porque se la está pasando a la niña y el niño no. Debería pasárselo al niño también. Al niño nada más si fuera el X. No, porque si es el X dominante, también afecta a la mujer, a la niña. Pero ella es portadora, Eso no era tiene autosómico enfermedad. recesivo. Oh, ya, ok. Acuérdense que las mujeres tienen otro cromosoma X para defenderse. Los hombres, la X la tenemos 100% porque nada más tenemos un solo X. El otro no lo tenemos un Y.
Sí. Bueno, por eso entonces. Entonces, ¿qué tipo de patología es? Lo primero es que esa alta generación es recesiva. Ahora, ¿es ligada al X o es autosómica? Es recesiva autosómica. ¿Quieren que yo le enseñe cómo ustedes saben darse cuenta de eso? ¿Cómo ve cualquier cosa y decir qué tipo de herencia es esta? Esa es ligada al X, dominante. Es que no puede ser ligada al X dominante porque afecta a hombres. Bueno, Tiene nada más. hombre por igual. Por eso, Esa es autosómica dominante. no, porque no está, el papá está afectado y tiene una generación que no lo está afectando, fíjate. Aquí, exacto. Esa es ligada al X. Fue la generación y déjame ver, solamente, bueno, afecta a embrión, ¿no? Es dominante, ligada al X dominante. Esa puede ser, no, tú sabes que esa puede ser mitocondrial. No, espérate, déjame ver. Claro, esa puede ser mitocondrial. Esa es también. dominante, definitivamente, ¿verdad? Sí. Pero esa Y puede ser mitocondrial también. es ligada al X, autosómica ligada al X. Eso. Pero puede ser, es que la mitocondrial no No, afecta, mitocondrial, ¿no? nada más la pasa a la mamá. Bueno, también pudiera ser ahí, Puede porque nada ser, más la sí. está pasando a la mamá. Sí, esa parte es la mitocondrial, yo creo. Vamos a ver. Y esta, Esa es Esa sí es ligada al X. dominante, ligada al X, ¿no? Porque el papá la está pasando. es dominante porque no hubo la generación. Ahora, es lo otro que tú tienes que saber para ver si es ligada al X o no, es si se la pasa varón a varón. Claro, esa no es ligada al X. Aquí no la pasa varón a varón porque, déjame ver, aquí la pasa varón a hembra también. Y varón a varón, Exacto. esa no es ligada al X. Entonces, esa es autosómica Dominante. dominante. Pero lo primero es, si no hubo la generación, es Es dominante. dominante, ¿verdad? Y lo otro que preguntamos es si está afectado solamente hombre. Eso te va a dar si es ligado al X. ¿Entienden cómo hacemos o sea, cómo nos organizamos viendo eso? Son dos preguntas. ¿Vuela generación sí o no? Si vuela generación, es recesiva. Si no vuela, es dominante. Lo otro es, ¿afecta solamente a hombres? Si afecta solamente a hombres, es ligada al X. Si no afecta solamente al hombre, es autosómica. Vamos a ver la otra. Y esta. Primero dominante, porque no vuela generación, ¿verdad? Dominante, sí. Y como no afecta a hombre y mujer, entonces autosómica dominante. Y esta, vuela generación, por lo tanto recesiva. Nada más afecta a varones, ligada al X recesiva. Bien, Sí. porque si lo analizamos de ahí nos damos cuenta, esto también podemos hacerlo y complementarlo con el cuadrado de Punnett, recuerda. Por ejemplo, cuando somos recesivos, vamos a suponer esos dos papás. Esto es simplemente una forma, pero en el gráfico. Pero vamos a suponer que tenemos papá, vamos a poner que tenemos este, y que son recesivos, que la vaina la tiene la vaina minúscula. Y que la mamá, ¿verdad? Así, que tiene la minúscula aquí. Entonces ponemos esto aquí. Bien, esos dos. Después este con este. Después este con este. Y después este con este. Nosotros siempre vamos a tener posibilidad de que salgan sanos, de que salgan portadores y de que salgan con la enfermedad cuando son vainas recesivas. Siempre un 25, un 50 de portadores y un 25 sanos. Por eso en cada embarazo, ¿verdad? Nosotros aquí no sabemos si es portador o si es sano, pero no tiene la enfermedad. En esto sí sabemos, porque como los dos son recesivos, ¿verdad? Entonces eso. Y así nos ubicamos. Esa es una de las formas. Eso es lo que yo siempre, por ejemplo, busco cuando me ponen eso pedigrí. Las dos preguntas. Y analizo un poquito, porque una vez que uno analiza y dice, coño, pero es verdad, la enfermedad ligada al X le dan a los hombres, porque ¿verdad? Nada más tienen un solo cromosoma X. Y después, si afecta, si salta generación es recesivo, si no salta dominante, porque recuerden que los dominantes nada más necesitan una sola copia para presentar la enfermedad. Es diferente. Si hacemos el mismo cuadrado de Punnett con una enfermedad que es dominante, nosotros tenemos aquí este que la tiene, claro que sí, lo tiene dominante, este que lo va a tener, este que lo va a tener y este que va a estar sano.
pero un 75% va a tener la enfermedad. Estos dos van a ser heterocigotos y este va a ser homocigoto. O sea, desde el punto de vista de la expresividad, este va a tener más la enfermedad que quizás estos dos, pero los tres la van a tener. Eso ustedes se acuerdan y básicamente eso es si ustedes reconocen esto aquí. Ahora, el complemento de esta patología es aprenderse cuáles son las patologías que están asociadas, ¿verdad? Los tipos de herencia de esa vaina, porque es lo que le está preguntando aquí. Entonces, ¿qué es lo que tiene este paciente? Ligada al X. Ok, entonces, ¿cuál de esta es? ¿Cuál gráfico es? Bueno. ¿Cuál era ligada al X? Esa. Era esa, era la última. Pero era ligada al X, autosómica o recesiva. Digo, autosómica recesiva, no recesiva. 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 Ok. Entonces, lo primero que tenemos que ubicar es una que vuelve a generación, es esta. No. ¿Por qué? Porque O estamos sea, hablando puede de un ser, hombre. pero no. No puede ser porque nada más están afectadas a las mujeres. Estamos O sea, hablando tú de preguntaste hombre. que si la recesiva fue o no fue. No, que si esta es la respuesta. Ah, No. ok. Bueno. No, pues estamos buscando la recesiva fácil, nada más hay que buscar la que vuelve a generación. Ujú. Esta no es recesiva, esta es dominante. Ujú. Esta no es recesiva, esta es dominante. Esta no es recesiva, es dominante. Esta es la otra que queda y como la otra no era, bueno, pues ponemos esta. A ver, ay señor, que sea eso, porque tenemos un rato en esto aquí. Gracias a Dios. ¿Entienden cómo se hace eso? Sí. Yo recuerdo que a mí me dio mucha lucha eso. Y eso lo voy a escribir aquí para que ustedes lo usen. Lo primero que tienen que preguntar, ¿verdad? Si hay transmisión vertical. Eso, transmisión vertical básicamente es que no salta generación. Ustedes pueden poner tan simple como esto, salta generación. Yo pongo skip generation, ¿verdad? Entonces yo pongo por aquí, yes. Y pongo por aquí, no. Si no salta generación, ya yo sé que eso es autosómica, eso es dominante, ¿verdad? Ya yo tengo la dominante. Y si salta, entonces ya yo tengo que son recesivos aquí. Bien, entonces hay otra pregunta que yo voy a hacer aquí, para poder diferenciar la recesiva y para poder diferenciar la dominante. Que si todos los afectados son hombres de este lado, al males, yo me pregunto, busco en el vaina, ¿verdad? Entonces, si no, es autosómica recesiva. Si sí, es ligada al X recesiva. ¿Verdad? Porque estamos en las recesivas. Ahora vamos para la dominante. De la dominante yo hago otra pregunta también. La pregunta que yo hago es si hay transmisión de hombre a hombre. Eso lo busco, ¿verdad? Si es no. Y si es sí. Si es sí, es autosómica dominante. Y si es no, también tú puedes chequear si todas las mujeres y los hombres están afectados, todo el mundo. ¿Verdad? Tú pones entonces que, o sea, que son portadoras y que los hombres están afectados. Está entonces la otra que me queda, que es ligada al X. A X dominante. Bien. Así es que yo me organizo. Así ustedes ven eso. En este caso, como ustedes saben que es recesiva, tenemos dos opciones. Nada más. Entonces uno permite eliminar de una vez eso. Pero las preguntas son esas. Si salta generación y cómo están afectados los varones. Entonces, con esto terminamos esta parte aquí de las preguntas. Le quería hacer eso porque aprender eso es importante. Recuerden que esto es el complemento a aprenderse las cancioncitas esas de USMLE, porque usted tiene que saber cuáles son. Porque, por ejemplo, aquí usted sabe lo que puede tener el paciente, ¿verdad? Pero si usted no sabe cuál es la herencia de eso y cuáles otras patologías se encuentran ahí, usted no va a poder responder eso ahí, porque tiene 3 niveles de esta vaina. Primero, tiene que saberse el diagnóstico. Segundo, tiene que saberse cuál es el tipo de herencia de esa patología. Y tercero, tiene que saberse cómo se ve eso en un pedigrí. Eso es una pregunta de tercer nivel. Es una pregunta muy cabrona, pero ya ustedes están viendo
Esas son las preguntas más difíciles de los STEM, la pregunta de 3 niveles. Nosotros hemos visto algunos ejemplos, como por ejemplo, ¿recuerdan que kidney stone era más frecuente en los pacientes que tenían enfermedad de Crohn? ¿Y por qué? ¿Qué kidney stone? Ajá. Sí, sí, Entonces, es una pregunta de 3 niveles, porque tú tienes que saber dónde afecta la enfermedad de Crohn, saber que ahí es que aumenta, que ahí es que se reabsorben las sales biliares, y saber que las sales biliares tienen que ver con la absorción de los lípidos, ¿verdad? Y que si los lípidos no se absorben, van a saponificarse con el calcio se va a precipitar y no se va a absorber. Entonces, por lo que tanto, uno va a tener una disminución de la cantidad de calcio a nivel de sangre, que va a aumentar la cantidad de PTH, y la PTH aumenta la reabsorción fosfato. de fosfato y de calcio, pero el del calcio no lo va a aumentar porque es una vaina de mala absorción, y por tanto va a aumentar la cantidad de fosfato, aumentando la posibilidad de frecuencia, ¿verdad?, de un kidney stone con fosfato, como son las de fosfato Sí, de calcio. Entonces, es una pregunta de tercer nivel, igual que él. Tienen que saberse varias vainas de diferentes cosas. Por ejemplo, aquí, para nosotros entender eso, tenemos que saber otra vaina, tenemos que recordar esto de genética, ¿verdad? Tenemos que recordar los tipos de herencia también de genética, pero también tenemos que ver esto desde el punto de vista de hematología, también de genética. Aquí esto es más genética que otra cosa, y bioquímica, ¿verdad? Pero se fijan que es un complemento: genética, bioquímica, hematología. Entonces esas son las preguntas más difíciles. Esto es una de las cosas más difíciles que ustedes van a poder encontrar. Pero ya ustedes vieron que no es tan difícil nada, si saben cómo abordarla. Pero sí hay que tener múltiples competencias. Entonces, preguntas. Nada, hagan preguntas ustedes. Recuerden que estamos a su disposición. Ustedes mandan por ahí, podemos ir discutiendo, pero de ahora a ustedes lo que yo creo que les queda es seguir estudiando, hacer su flashcard de fármaco, la de bioquímica también repasarla, terminar con las preguntas por sistemas, ya de los sistemas que usted ha visto, les recomiendo que las agote todas de todos sus recursos, y después haga preguntas mixtas. Coge el Qbook, haga 50 preguntas todos los días. No puede hacer 50, haga 40, no puede hacer 40, haga 30, pero haga, para que se le acaben esas y comience a hacer preguntas mixtas, porque el objetivo de hacer preguntas es simular el examen. Cada banco que usted está haciendo debe ser la misma sensación que usted un banco en el examen. Y eso es con tiempo y mixto. Primero mixto, para que usted no sepa, porque aquí es fácil. Aquí si yo veo que hice algo de hemato, yo la selecciono, aunque no sea de eso, porque sabemos, y eso uno eso hace cuando te vayas en las estadísticas. Y lo otro es que tienen que aprender a controlar el tiempo. Controlar el tiempo se basa en aprender test taking skills, principalmente eso, ver la pregunta primero, ver la respuesta con que se relacionan. Porque si ustedes ven que son imágenes, ¿verdad? A veces las imágenes le dicen exactamente, no hay que leer mucho la pregunta. Entonces, eso. Con el tiempo usted se va a dar cuenta, porque le voy a decir una vaina. A mí nadie me enseñó y después yo fue que aprendí así. Si yo aprendí solo, sin decirme. Pero al final, el mismo consejo. Lo que pasa es que cuando uno le dan consejo, uno aprende más rápido. A veces pasa. Hay veces que uno no hace caso nada. Cuando dicen, aprendete eso, que te lo van a preguntar y después le salen una pregunta. Aprende con el otro. Sí. Mira, entonces, una preguntita sencilla. Tú habías dicho que cuando uno coge el examen, el tiempo que sobra de un bloque, Te queda para break. pero tú lo tienes que coger de una vez o se acumula. Se acumula. O sea, de una vez si te está sobrando fue porque ya tú saliste del banco. Ok. Mira cómo pasa. Tú terminas el banco, ¿verdad? Imagínate, te quedan una hora, 50 minutos, te quedan ahí. Tú le puedes dar terminar el banco, ahí mismo, y te va a presentar otra opción de comenzar otro. Pero ya tú tienes esos 10 minutos extra, ya tú tienes tu break, 1 hora y 10 minutos. Oh, ya entendí. Porque el tiempo se acumula en el break, pero no en el tiempo de banco. El próximo banco que tú vas a comenzar va a tener 1 hora igualito. Y tú vas a elegir ahí, por ejemplo, mi estrategia fue porque yo me descubrí a mí mismo, en mi simulacro, que yo era muy bueno cogiendo 2 bancos, uno después del otro. Que yo no era muy bueno cogiendo un solo banco, que yo no era tan bueno cogiendo 3 corridos ni 4. Yo lo hice de todas las formas. Yo identifiqué la que mejor me fue. Comprendo. Yo soy buena cogiendo 2 también. Exacto. Yo me di cuenta Cuando que yo voy el para el primer... tercero estoy cansada ya. Exacto, que yo siempre en el primero me iba y siempre en el segundo me iba siempre un poquito mejor. Y en el tercero me iba muy mal. Y que después de comer, yo me iba mal. Entonces comencé a descubrir que yo podía comer para no hartarme, que comer el día del examen, que picar, que esto, que aquello. O sea, modificar mucho eso, porque si tú estás el día del examen no puedes darte una altura. Tienes que comer cosas
que sean un poquito más digeribles. Así. Entonces, para eso que sirven los simulacros. Pero sí, el tiempo que te sobre va a ser para los breaks. No lo vas a usar todos esos breaks, porque el baño está ahí mismo. Tú no vas a, les recomiendo que no bajen a comprar comida, lleven su comida, que ellos lleven galletas, chocolate, bueno, lo que a usted le guste. Y de chocolate. Ustedes van claro, pile de chocolate, pero tú vas a tener que practicar comer pile de chocolate un par de veces. Ahorita te da diarrea eso. Porque tú lo has practicado 3 veces antes del examen. Y ya tú sabes que tú no puedes meterte 3 chocolates corridos porque te da diarrea. Ya tú lo sabes. ¿Ha pasado tú? No, eso puede pasar, tú no lo sabes. Porque ese día, por ejemplo, que yo comí, yo recuerdo que yo comí un sándwich, recuerdo que me di un Red Bull, recuerdo que me comí un chocolate, recuerdo que me comí una galleta, recuerdo que me bebí un café, pero no comí ni que como tal. Yo recuerdo que tenía un sándwich, me comí la mitad en un break que salí, pero no era de que con hambre, sino que cada vez que yo salía me comía algo, o sea, para que pasarme el día picando, no me dio hambre en ningún momento. Igual que con sed, siempre que yo cogí un break, yo meaba y bebía agua, aunque no tuviera sed. ¿Cuánto tú cogías de break? 15. ¿Eh? ¿Cuánto tú cogías de break? 15 minutos. Yo no sé, pero a mí me sobró casi una hora. Al de final. break. ¿Eh? Al final del examen, tú dices. Sí. El diablo. No, porque lo que pasa es que yo estaba en un punto ya que cada vez que yo hacía un banco me sobraban 10, 15 minutos. Ustedes van a llegar ahí, ustedes se van a dar cuenta. Sí, a mí me sobra la mala. ¿Cómo? Yo no me la sé y la abuelo, así me sobra. Sí, pero va a llegar un punto que no, porque si no llegan a ese punto, ¿cómo van a poner fecha? Si todavía no han manejado el tiempo y no están poniendo todas las preguntas buenas. Exacto. Bien. Es como lógico llegar ahí. Si ustedes estudian lo suficiente, tienen la disciplina y no dejan de hacer preguntas, créanme, ustedes no saben lo importante que es hacer preguntas. Eso Mira una es. cosa. Ajá. En julio estamos ready, Charissa. Ay, Dios mío, comienza a rezar por mí. Yo estoy cogiendo preguntas de ambos. Entonces, yo quiero saber en qué momento yo tengo que hacer la transición para UWorld, porque Como tú quieras. Por ejemplo, ¿tú sabes cuándo yo hice la transición para UWorld? ujú, Cuando comencé a estudiar. Yo yo he visto los videos de Kaplan y hice UWorld ya. Yo no hice ningún otro banco. O sea, que no tome como referencia terminar en qué banco para hacer UWorld. No. Tú nunca has hecho UWorld. Hazlo. Ya hay gente que no me ha hecho ese banco. Por ejemplo, yo no me hice ese solo. Yo no me voy a hacer ese solo. Y bueno, la pregunta que tú estás poniendo de MedBullet. Pero No, mira, pero, tú por tienes ejemplo, aquí. las Gasta preguntas- esta. Oye, te gasta No, este de aquí. yo estoy haciendo de ese también. Este tiene, Si son lo 1000 y pico veamos, de preguntas. estoy de Mira, ahí. 1000 y pico de preguntas y tú haces 40, son 10 días, 20 días, en un mes tú la puedes acabar. Sí, Yo yo estoy he hecho, haciendo- ya yo he hecho muchas. Y si quiere más, esta gente es barato, o sea, para lo que ellos dan, créanme, cuando usted vea la pregunta de YouWorld, usted se va a dar cuenta lo buenas que son estas preguntas. No son igualitas, pero las cosas las preguntan. ¿A qué me refiero con qué buenas? Que Muy los cuadros parecido. clínicos son muy parecidos. Ujú. O sea, tú pusiste una ahorita que a mí me salió en un banco de preguntas de ambos. Sí, mira, tiene esto mismo, ustedes ven aquí su calculadora, tienen su vaina, o sea, Y la mira, interfaz hay un es muy self parecida. assessment de Yosemite RX. Voy a mandar el link que se vence en 2 días. Bueno, Por eso de favor. AVEX, yo no recomiendo nada de eso, pues yo no lo conozco. Pero son preguntas gratis. Es un self assessment, o sea, es un banco de preguntas. Sí, bueno, no se lleven tampoco de eso. Llévense de los UWorld NVMe. Digo, de los NVMe, de ese que tienen que llevarse. Ahora, todos los otros son gratis, háganlo. Pero no se vuelvan locos analizando esa vaina. Ustedes lo cogen y miren la barriga. Una cosa, los NVMe nuevos ahora son diferentes, porque ahora tú compras un solo y te parece un random ahí. Está bueno, está bien, eso es más objetivo. ¿Por qué? Sí. Porque muchas veces la gente dice, ay, el 19 sale en tal y tal tema, y la gente comienza a hablar mierda. Porque de tus exámenes tú no puedes andar hablando pues, en la calle. Exacto. Porque dime, ¿ustedes harían un chivo con un examen de esto? No hay forma. No, pero así, de que yo le digo de que pongo en BMI, mira, tú puedes coger en BMI con el libro abierto. No hay forma. ¿Por qué no? Si van a sacar una nota muy buena. Sí, pero ¿Para coño, qué? con el libro abierto. Para engañarse, ¿verdad? Entonces, es lo que Ujú. le digo. Mucha gente, yo conozco gente que agarraba así, cogía, yo no sé por qué hay gente de eso. Que salió en el NVMe, lo apuntaban, iban, estudiaban todo eso, cogían el NVMe y lo rajaban.
Y yo decía, "Oh, ok, Ok, felicidades. ¿En serio? sí hay gente rara en la vida, Gracias por su dinero. Mira. sí, eso es un mal gasto de eso. Entonces, Claro, no, porque si usted no se después, sabe la cosa y está con el libro miren, les voy abierto, a ¿para decir qué algo, anda lo con único que ustedes números? tienen que hacer es hacer banco de YouWorld o de cualquier banco, pero sentarse así un banco de preguntas random de 50. Esa es cuando usted le dé ahí comenzar el banco, eso va a ser la misma sensación que cuando usted lo van a hacer en el examen, así que lleguen ahí. Ah, no, pues de sensación estamos bien, porque lo cogemos sin presión. Exacto, es lo único diferente ese día, que quizás van a estar en un lugar que ustedes no están acostumbrados, la pantalla es grande. Si usted está acostumbrado a estudiar en pantalla pequeña, es como una pantalla como, qué sé yo, como de 25 pulgadas. O sea, Una computadora una grande. computadora grande. Usted está ahí un pantallón, Ya. no es una laptop, no, no. Entonces, le digo porque eso lo puede sorprender. Si la letra tan grande está bien. Sí, pero como todo eso ahí tan grande delante de uno. Le digo, pues mucha gente en esta vaina estudia del celular y eso. Ya. Yo tengo un pantallón. Yo tengo mi laptop. Una Un computadora. pantallón. En Gracias, fin. David. Nada, nos vemos, jóvenes. Ustedes tienen mi contacto ahí, cualquier pregunta, cualquier vaina que ustedes tengan, temas que estén vaina, que se les hacen difíciles. Posiblemente yo he pasado por ahí, o quizá alguno de sus compañeros está pasando por eso. Y así uno se mantiene ayudando. Tú eres como yo, Ajá. tú eres como Jordano, que hay que hacer cita. No, lo que pasa es que Jordano es residente, yo no soy residente, eso es diferente. Ustedes escriben por ahí y uno les responde. Ya Yo estoy un casi va a poquito más- salir el match. Tú no concursaste este año. No, yo tengo otros planes. Wow. Nada, que los planes Entonces, se den. vamos a seguir en contacto. Por ahí pasamos el resto de la noche. Bye, Igual. cuídate. Bye. Gracias. Gracias.